Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 95. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey cursó una invitación a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Se consagraron junto con él. Subió a la casa de Yahvé, acompañado de todos los hombres de Judá, de todos los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes y de los profetas, de todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Delante de ellos leyó todas las palabras del libro de la alianza que había sido encontrado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie en el estrado y en presencia de Yahvé renovó la alianza. Se comprometió a seguir a Yahvé, a observar sus mandamientos, sus órdenes y sus preceptos. Con todo su corazón y con toda su alma, se comprometió a respetar las palabras de esa alianza tal como estaban escritas en ese libro, e hizo que todo el pueblo se comprometiera con la alianza. El rey ordenó al sumo sacerdote Elquías, al sacerdote que lo seguía en jerarquía y a los guardias de la puerta, que echaran fuera de la casa de Yahvé todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Mandó quemarlos fuera de Jerusalén en una hoguera, en el Cedrón, y las cenizas las llevaron a Betel. Acabó con los falsos sacerdotes que habían instaurado los reyes de Judá y que ofrecían incienso en los altos lugares, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También acabó con los que ofrecían incienso a los Baales, al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército de los cielos. Sacó de la casa de Yahvé la acera, la botó fuera de Jerusalén en el valle del Cedrón, y allí la mandó a quemar y reducirla a cenizas. Después tiró sus cenizas a la fosa común. Demolió las casas de los homosexuales sagrados que había en la casa de Yahvé y en donde las mujeres tejían velos para la acera. Llamó a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá. Profanó los altos lugares donde esos sacerdotes ofrecían incienso desde Geba hasta Berseba. Demolió el alto lugar de las puertas que estaba a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda de la entrada de la ciudad. Esos sacerdotes de los altos lugares no tuvieron acceso al altar de Yahvé en Jerusalén, conformándose con comer panes sin levadura en medio de sus hermanos. Josías destruyó el fogón del valle de Ben Hinón, para que nadie más pudiese sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor a Molec. Eliminó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol y que estaban a la entrada de la casa de Yahvé, cerca de la habitación del eunuco Natán Melec, la que estaba dentro de las dependencias, y echó fuego al carro del sol. El rey derribó también y redujo a polvo los altares que habían sido instalados por los reyes de Judá en la terraza del segundo piso de Ahaz, y los altares que había puesto Manasés en los dos patios de la casa de Yahvé. Tiró el polvo al torrente del Cedro. El rey destruyó también los altos lugares que habían frente a Jerusalén al sur del Cerro de los Olivos. Estos habían sido construidos por Salomón, rey de Israel, en honor de Astarte, la inmundicia de los sidonios, de Quemos, la inmundicia de los moabitas, y de Milcom, la vergüenza de los amorreos. También rompió las piedras paradas, hizo cortar los postes sagrados y rellenó el lugar con huesos humanos. Demolió el altar que había en Betel, el alto lugar construido por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había arrastrado a Israel a su pecado. Demolió ese alto lugar, partió las piedras y las redujo a polvo, después de lo cual quemó el poste sagrado. Al darse vuelta, Josías vio tumbas cavadas en los cerros, mandó buscar los huesos de esas tumbas y los quemó en el altar para profanarlo. Así se cumplió la palabra de Yahvé que un hombre de Dios había proclamado un día de fiesta cuando Jeroboam ofrecía sacrificios en el altar. Al mirar de nuevo, se fijó Josías en la tumba del hombre de Dios que había proclamado esas palabras. Preguntó entonces: ¿a quién pertenece ese mausoleo que veo allá abajo? La gente de la ciudad le respondió: es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá para anunciar lo que acabas de hacer con el altar de Betel. El rey les dijo: déjenlo, que nadie toque sus huesos. Se respetaron pues sus huesos, como también los del profeta que había venido de Samaria. Josías hizo desaparecer todas las cosas de los altos lugares que los reyes de Israel habían instalado
obrado en las ciudades de Samaria y que habían provocado la cólera de Yahvé. Los trató igual como lo hizo con Betel. Mandó a ejecutar en sus altares a todos los sacerdotes de los altos lugares que estaban allí. Mandó a quemar allí huesos humanos y después regresó a Jerusalén. El rey ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor a Yahvé, su Dios, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la alianza. No se había celebrado nunca una Pascua como esa, desde la época de los jueces, durante todo el tiempo de los reyes de Judá y de Israel. Hubo que esperar el año 18 del rey Josías para que se celebrara en Jerusalén una Pascua como esa. Josías barrió con los hechiceros y los adivinos, los ídolos y las basuras, en una palabra, todos los horrores que se veían en el territorio de Judá y en Jerusalén. De esa manera puso en práctica las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que había encontrado el sacerdote Elquías en la casa de Yahvé. Ningún rey antes que él se había vuelto hacia Yahvé con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, estando totalmente de acuerdo con la ley de Moisés como lo hizo él, y como él no surgió ningún rey posterior. A pesar de eso, no se le pasó a Yahvé su gran enojo contra Judá a causa de todas las acciones de Manasés que lo habían escandalizado. Por eso Yahvé declaró: también echaré lejos de mí a Judá, tal como lo hice con Israel. Ya no tomaré en consideración a Jerusalén, esa ciudad que había elegido, ni a la casa de la que había dicho: allí estará mi nombre. El resto de los hechos de Josías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En ese tiempo el faraón Necao, rey de Egipto, llevó a cabo una expedición hasta el Éufrates para combatir con el rey Asur. El rey Josías salió a enfrentarlo, pero Necao dio orden de matarlo en cuanto lo vio. Sus servidores trajeron su cuerpo en carro desde Megidón y lo llevaron a Jerusalén, donde lo sepultaron en su tumba. Luego el pueblo eligió a Joacás, hijo de Josías, lo consagraron y lo instalaron como rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. En Ribla, en el territorio de Hamat, el faraón Necao lo mandó encadenar, poniendo fin a su reinado en Jerusalén. Después impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y 10 talentos de oro. El faraón Necao instaló como rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de su padre Josías, y le cambió el nombre por el de Joaquim. Después de eso se llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joaquim entregó al faraón el oro y la plata, pero para entregar al faraón la suma exigida, tuvo que gravar al país con impuestos. Le descontó a cada cual de acuerdo a su fortuna la plata y el oro que debía al faraón Necao. Joaquim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Zebida, hija de Pedraías de Ruma. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo habían hecho sus antepasados. Por ese entonces, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió el país y durante 3 años Joaquim estuvo sometido a aquel, pero luego se rebeló. Yahvé envió en contra de Joaquim a bandas de calderos, de arameos, de moabitas y de amoneos. Las mandó contra Judá para hacerlo desaparecer, según la palabra que había dicho Yahvé por boca de sus servidores los profetas. Todo eso pasó por orden de Yahvé. Él quería apartar a Judá lejos de sí a causa de los pecados de Manasés, pero también a causa de la sangre inocente derramada de tal forma en Jerusalén que ésta se había repletado de ella. Yahvé ya no quería perdonar. El resto de los hechos de Joaquim, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joaquim se acostó con sus padres y en su lugar reinó Joaquín su hijo. El rey de Egipto no salió más fuera de sus fronteras, porque el rey de Babilonia se había apoderado de todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre. En ese tiempo los hombres de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y sitiaron la ciudad. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó para atacar la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Joaquín, rey de Judá, salió para rendirse al rey de Babilonia junto con su madre, sus
servidores, sus jefes y sus eunucos. El rey de Babilonia lo tomó prisionero el año 8 de su reinado. Sacó todos los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real. Rompió todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para la casa de Yahvé, tal como Yahvé lo había predicho. Derrotó a todo Jerusalén, a todos los jefes y a todos los militares, en total 10,000 desterrados, contando a todos los herreros y cerrajeros del pueblo. Solo dejó a la gente humilde. Desterró a Joaquín a Babilonia, mandó desterrados a Babilonia a la madre del rey, a sus mujeres, a sus eunucos y a las personas importantes del país. El rey de Babilonia mandó desterrados a Babilonia a 7,000 hombres que servían, 1,000 herreros y cerrajeros y todos los hombres que podían portar armas. El rey de Babilonia puso como rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, al que cambió el nombre por el de Sedecías. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libna. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho Joaquín. Entonces la cólera de Yahvé dirigió los acontecimientos para que al final echara lejos de sí a Jerusalén y a Judá. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. El 9º año del reinado de Sedecías, el 10º día del 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén con todo su ejército. Acamparon frente a la ciudad y cavaron trincheras en todo su alrededor. Estuvo sitiada hasta el 11º año de Sedecías. El 9 del 4º mes era tal el hambre en la ciudad que ya no había más pan para la población. Abrieron entonces un boquete en el muro y de noche huyeron todos los soldados por la puerta entre las dos murallas que da al jardín del rey y tomaron el camino del desierto. El ejército de los caldeos se lanzó en persecución del rey. Lo alcanzaron en la llanura de Jericó y toda su tropa se dispersó. Apresaron al rey, lo llevaron a Ribla, donde el rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego le sacó los ojos y lo llevó encadenado a Babilonia con una doble cadena de bronce. El 7 del 5º mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficiales del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las cosas de Jerusalén. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Nebuzaradán, jefe de los guardias, desterró al resto de la población, a los que habían quedado en la ciudad, a los que habían desertado para pasarse al lado del rey de Babilonia y el resto de los artesanos. El jefe de los guardias solo dejó a la gente humilde del país para que trabajaran como viñateros y labradores. Los caldeos rompieron las columnas de bronce de la casa de Yahvé, las bases y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé, y se llevaron todo ese bronce a Babilonia. También se llevaron los calderos las paletas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que se usaban para el culto. El jefe de los guardias se apoderó también de los incensarios y de las vajillas, de todo lo que era de oro y de plata. Las dos columnas, el mar de bronce y sus bases que había hecho Salomón para la casa de Yahvé. Todo eso equivalía a una cantidad incalculable de bronce, pues la altura de cada columna era de 5 metros. Encima de ella iba puesto un capitel de bronce, cuya altura era de 1,5 metros. Además estaban la red y las granadas que rodeaban al capitel, que eran también de bronce. Ambas columnas eran iguales. El jefe de los guardias tomó preso a Seraías, el primero de los sacerdotes, a Sefanías, su segundo, y a los 3 guardias de las puertas. También tomó presos a un eunuco de la ciudad que estaba encargada de la gente del ejército, a 5 hombres del servicio privado del rey que estaba en la ciudad, al secretario del jefe del ejército encargado del reclutamiento de los ciudadanos, y a 70 ciudadanos más que estaban entonces en la ciudad. Nebuzaradán, jefe de los guardias, los arrestó y los mandó a Ribla, donde el rey de Babilonia. El rey de Babilonia los condenó a muerte en Ribla, en el territorio de Hamat. De ese modo fue desterrado Judá lejos de su tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado a una parte de la población de Judá en el país. Puso como gobernador a Godolías, hijo de Ahiam, hijo de Safán. Cuando los jefes del ejército y sus hombres supieron que el rey de Babilonia había puesto como gobernador a Godolías, fueron a Mizpa a verlo. Eran Ismael, hijo de Netanías,
Johanás, hijo de Careaj, Seraías, hijo de Tanhumet, que era de Netofá, y Hazanías del territorio de Maca. Fueron donde él junto con sus tropas. Godolías declaró con juramento a ellos y a sus hombres: no tengan miedo de los caldeos, quédense en el país, sirvan al rey de Babilonia y no les pasará nada. Pero al séptimo mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, que pertenecía a la familia real, llegó con 10 de sus hombres y dio muerte a Godolías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, huyeron a Egipto, junto con los jefes del ejército, por miedo a los caldeos. El 37º año de la deportación de Joaquín, rey de Judá, el 12º mes, el día 27 del mes, Evil-Merodoc, rey de Babilonia, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la prisión. Evil-Merodoc, que había subido al trono de ese año, trabó amistad con Joaquín y puso el trono de éste encima de los tronos de los otros reyes deportados, igual que él a Babilonia. Le quitó sus ropas de prisionero y en adelante, hasta el fin de la vida de Joaquín, comió en la mesa del rey. Su manutención fue asegurada constantemente por el rey de Babilonia, día tras día, hasta el fin de su vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.